Hola, yo soy Judith Campos Cordero y quisiera agradecer antes que nada a las organizadoras por realizar este encuentro, al organizador de la sesión por invitarme a presentar esta charla. Y el día de hoy voy a platicarles acerca de regularidad parcial para minimizantes locales. Lo primero que quisiera contarles es que hay una gran motivación para el cálculo de variaciones proveniente de estudiar materiales elásticos, de investigación en materiales. Algunos de estos materiales, su energía elástica se modela mediante funcionales que se ven como este, en el que para una deformación U de una configuración de referencia en el espacio que va a ser nuestro conjunto omega, y entonces U es una función que va de omega en R3 como deformación. La energía asociada a esta transformación está dada por esta integral, en donde el integrando resulta ser, por un lado, no convexo, ¿no? Porque estamos hablando aquí del determinante de la matriz derivada de U, que está insertado en una función que sí es convexa, pero bueno, este componente de la energía elástica no es convexa en sí. Y por otro lado, pues su derivada, la derivada del funcional, digamos, en sentido de distribuciones, no va a ser lineal. Entonces, la no linealidad de la derivada de las ecuaciones que van a resultar a partir de este funcional y la falta de convexidad del funcional mismo representan retos, pues tanto para el cálculo de variaciones en términos de la existencia de transformaciones que minimicen la energía y para estudiar sus propiedades también. Entonces, pues en particular el caucho, una de las modelos representativos de su energía elástica, se ve como un funcional como este. Aquí la función h sí es convexa y es cuadrática cerca del cero, pero bueno, como les decía yo, el funcional en sí no va a ser convexo. Y bueno, pues hablar de transformaciones que minimicen un funcional como el anterior se puede ver en abstracto como entender a los minimizantes de funcionales como estos, donde para una función U en un espacio de funciones admisibles, que puede ser un espacio de Sobolev, de orden P, por ejemplo, con una condición Dirichlet sobre la frontera, G puede ser también una función en el espacio de Sobolev W1P, para algún P estrictamente mayor a 1 y finito. La energía en U se ve como una integral de esta naturaleza, en donde a F le vamos a llamar el integrando, y puede ser en el caso más general que la F dependa de X, de la posición en el espacio, de U y de su derivada. Es importante hacer énfasis aquí en que estamos lidiando con espacios de Sobolev para P mayor a 1, y que una condición entonces que se impone normalmente para poder trabajar con estos funcionales, es que este integrando F tenga un crecimiento polinomial de orden esta P de aquí, que esté acotado pues por un polinomio con exponente P. Y el hecho de que P sea mayor a 1 tiene implicaciones importantes. Existe también el tratamiento para el caso en el que P es igual a 1 y el crecimiento de la F entonces es simplemente lineal, pero ahí los espacios en los que es necesario trabajar son otros, son espacios de variación acotada. Entonces, en este caso, que estamos para P estrictamente entre 1 e infinito, podemos trabajar en los espacios de Sobolev como estos. Omega es el conjunto que en nuestro modelo representaba esta representación a este objeto en R3, y en general pues podemos pensar que es un abierto y acotado en Rn para n mayor o igual a 1. Y bueno, la f, como les decía, pues va a ser una función de omega cruz Rm, que es a donde caen las funciones U, cruza el espacio de matrices de m por n y que va a ir a R.
lo que nos interesa es entender las propiedades de regularidad de minimizantes de funcionales como estos, en su caso más general. Para aliviar un poco la notación, voy a hablar aquí únicamente de funcionales en los que el integrando únicamente depende de la derivada y no de los términos de orden inferior, como son x y u. Entonces, esta f está definida simplemente en un espacio de matrices. Y, bueno, una de las conexiones fundamentales que existe entre el cálculo de variaciones y las ecuaciones diferenciales parciales es que cuando uno está en presencia de un minimizante, de un funcional como este, y bajo las condiciones que nos garanticen tomar la derivada distribucional del funcional en direcciones de ciertas variaciones admisibles también, van a ser funciones pues en el espacio de Sobolev en el que estemos y que tengan condición de frontera cero. Aquí me restringí al espacio de Sobolev W1, 2 también, porque más adelante voy a querer evitar tecnicismos que aparecen cuando P es distinto de 2. Pero finalmente, también cuando P es distinto de 2 va a ocurrir bajo las condiciones adecuadas para F, que un minimizante va a satisfacer las llamadas ecuaciones débiles de Euler-Lagrange, que lo que significan es que para cualquier variación de estas admisibles, esta integral de f' en la derivada de u, aplicada a la derivada de la variación phi, es igual a 0. Y cuando estemos en presencia de una función u que tiene esta propiedad para todas las variaciones admisibles, a u le vamos a llamar punto extremo del funcional. Entonces, esta es una condición necesaria para que u sea un minimizante, ya sea minimizante global en todo el espacio de Sobolev con la condición de frontera dada, o bien local en el sentido de el espacio de Sobolev mismo, aplicando variaciones pequeñas al funcional u y que posiblemente, dado que no tenemos un funcional necesariamente convexo, estemos en presencia de minimizantes locales. Y bueno, una de las grandes preguntas acerca de los minimizantes de funcionales como los anteriores es qué tan regulares son. Y de hecho este fue objeto de uno de los problemas de Hilbert, el 19º para ser exactos, que se preguntaba específicamente si siempre serán analíticas las soluciones a problemas variacionales regulares. ¿Qué quiere decir problemas variacionales regulares? Pues que las condiciones que definen el problema variacional sean regulares. Por ejemplo, Hilbert tenía muy en mente este funcional en particular, ¿no? El funcional de Dirichlet, para el cual los minimizantes en el espacio de Sobolev adecuado, por una condición de frontera dada, resultan ser precisamente las funciones armónicas. Ser un minimizante es equivalente a que la función u en cuestión sea una función armónica. Y entonces la pregunta es, bueno, aquí este problema variacional está dado en términos regulares, ¿no? Tenemos la norma al cuadrado, que es una función completamente regular. Entonces, si yo estoy hablando de integrales en donde las funciones son regulares, por ejemplo, de clase C infinito, podremos obtener que las soluciones al problema de minimización son analíticas, ¿sí o no? Y bueno, el problema dio mucho de qué hablar y mucho que pensar. En el 58 hubo una primera respuesta contundente por separado por parte de De Giorgi, de Nash y Moser, con distintas estrategias cada uno. Y para algunos casos concretos, en los cuales, por cierto, ellos muestran que pues sí, cuando la función u como que representa en nuestro modelo la deformación, en realidad es una función escalar, es decir, que cae en R y no en un Rn con n mayor a 1, pues sí, las soluciones sí van a ser regulares. Lo hacen basándose en estrategias para entender a las soluciones de las ecuaciones parciales que genera ser un minimizante, las ecuaciones de Euler-Lagrange.
bajo ciertas condiciones de elipticidad y de crecimiento y demás de esas, las condiciones que dan esas ecuaciones. El caso más general para las ecuaciones elípticas en consideración y también para el caso escalar en el que las funciones U están cayendo en R, fue dado por la respuesta positiva pues, al problema de Hilbert, que dice que sí, las soluciones van a ser regulares, fue dada en el 68 por Levisenskaya y Uraltseva. Entonces, bueno, la respuesta al problema de Hilbert acá es que las soluciones a problemas regulares sí son regulares. Y después vino una fuerte turbulencia cuando empezó a ser un reto importante el caso en el que las transformaciones U cayeran en espacios vectoriales de dimensión mayor a 1, en RM. Y bueno, en el 68, de hecho, de Giorgi exhibe un ejemplo, demuestra que existen ejemplos de funciones como esta, pensadas en la bola unitaria, que resultan ser minimizantes a funcionales en donde el integrando es de hecho convexo, estrictamente convexo. Esta función pues en cero no es regular, entonces pues no se va a poder obtener el mismo resultado de regularidad que se tenía para funciones escalares cuando las funciones admisibles caen en RM. Después vinieron varios ejemplos más de distintos tipos, con distintas condiciones, con más generalidad para los integrandos. Müller y Schwerak demuestran, de hecho, que, y mucho más recientemente, que los puntos críticos, estos puntos extremos, las soluciones a las ecuaciones de Euler-Lagrange, de hecho, no solamente pueden tener singularidades como esta, que pues nada más es en un puntito, ¿no? Sino que de hecho pueden ser diferenciables en ninguna parte. Entonces, bueno, esto dejó claro que el caso vectorial y la pregunta de regularidad tenían condiciones para empezar distintas al caso escalar y para seguir muchas preguntas abiertas de, bueno, y entonces, ¿qué podemos esperar de esos minimizantes? Después, con esta motivación de estudiar a los funcionales que representaban, por ejemplo, energías elásticas, pues quedó claro esto de que la convexidad, que de hecho se venía trabajando con funcionales convexos para el caso escalar, para el caso de obtener regularidad en el caso escalar, pues ni siquiera es algo que podemos darnos el lujo de suponer en el caso vectorial, ¿no? El funcional de esta energía neo-hookeana que les mostré al principio, pues no es convexo. Y de hecho es un funcional en el cual se aparece una integral nuevamente de una función convexa evaluada en la derivada y el determinante de la derivada, ¿no? Cuando U es un mapeo que va de un espacio RM en RM. Entonces, pues, otro objeto de interés son funcionales precisamente como estos, ¿no? Que de hecho aquí aparece de nuevo la energía neo-hookeana que les ponía al inicio. Y, pues bueno, funcionales dados con integrandos como estos, si el integrando justo depende precisamente de una función g evaluada en la derivada, en el determinante o en los subdeterminantes de la derivada incluso, el funcional a la función f se le va a llamar función policonvexa. Entonces, aunque no es una condición de convexidad tal cual, sí va a tener una conexión importante con la convexidad. Es decir, cuando una función es convexa, entonces resulta ser una función policonvexa y de hecho la policonvexidad de una función implica otra condición que es llamada la condición de cuasiconvexidad y que esencialmente, con unas pequeñas entre comillas, es equivalente a que existan minimizantes para el funcional en cuestión. Más específicamente, esto de la cuasiconvexidad va a ser equivalente a que el funcional
sea débilmente semicontinuo inferiormente en el espacio de Sobolev, que significa que cuando hay convergencia débil de una sucesión en el espacio, la energía en el límite débil es menor o igual que el límite inferior de las energías en la sucesión. Y bueno, la cuasiconvexidad estricta pues se caracteriza por la semicontinuidad inferior débil del funcional, pero en términos del integral tiene también una expresión que se ve como esta, que lo que significa es que si uno tiene una función afín como condición de frontera, pensando en una condición de frontera que sea una función afín, pues la derivada de una función afín es una matriz constante, que aquí está representada por z, z no depende de x, y la cuasiconvexidad lo que dice es que ante condiciones de frontera afines, es precisamente la función afín, o sea, la condición de frontera, la que minimiza al funcional. Eso significa que esta integral de esto, de esta diferencia, es mayor o igual a 0, porque esta va a ser la energía en la función afín y esta es la energía en la función afín más cualquier variación en el espacio de Sobolev que tenga condición de frontera 0, para que la condición de frontera de esto entonces sea la función afín precisamente. Eso es la cuasiconvexidad, que esto sea mayor o igual a 0. Y cuasiconvexidad estricta, como en un sentido en el que a veces uno habla de convexidad estricta, es cuando esto es mayor o igual que esta forma cuadrática en las variaciones phi. Entonces, bueno, la cuasiconvexidad resulta ser equivalente en cierto sentido a la existencia de mínimos. Y resulta pues que esta cuasiconvexidad es una noción crucial y fundamental para entender también las propiedades de los minimizantes de funcionales como los que nos interesan. En el caso cuadrático, en el que el funcional está dado por una forma cuadrática como esta, aquí A es una matriz que está evaluada en estas derivadas de B, que a su vez son matrices. Y pues este es el caso más simple, ¿no? De funcionales cuadráticos en los que están bien definidos, por ejemplo en W1, 2, G. Y pues resulta que la cuasiconvexidad de este funcional o de un funcional como este es equivalente a la cuasiconvexidad fuerte, es equivalente a que la matriz A en cuestión satisfaga la condición de Legendre-Hadamard, que es una condición de elipticidad que básicamente dice que en las matrices de rango 1, dadas por psi producto eta, se comporten de esta forma, ¿no? Que estén controladas por debajo por este polinomio en psi eta cuadrático, y que es una condición de coercitividad, finalmente, que va a garantizar, ¿no?, que existan los mínimos, y de hecho, pues va a haber un único minimizante para funcionales como estos, y más aún, esa función va a ser de clase C infinito en su dominio. Las funciones que minimicen a estos funcionales sí van a ser de clase C infinito en su dominio. Cuando A es la identidad, por ejemplo, pues tenemos la energía de Dirichlet y todo es como ya lo conocíamos. Entonces, este caso es un caso fundamental porque pues, nos va a servir para aproximar el caso en el que la F sea altamente no lineal, básicamente. Entonces, pues en esa situación en la que F es una función simplemente con un crecimiento controlado, quizá de orden 2, si estamos en W1, 2, resulta que pues fue hasta el 1986, que cuando la función F es estrictamente cuasiconvexa, es decir, el funcional es semicontinuo inferiormente, los mínimos globales de este funcional son llamados parcialmente regulares. Y lo que significa esto es que son de clase C1 alfa, es decir, son de clase C1 y además la derivada es Hölder continua, casi en todo su dominio, es decir, salvo por un conjunto de medida cero. Este resultado de Evans extendió resultados que ya se conocían para soluciones a ecuaciones parciales
que venían esencialmente de funcionales que eran estrictamente convexos, pero bueno, dado que nuestra motivación es entender estos funcionales de energía elástica que no necesariamente son convexos, pues esta pregunta resulta muy relevante, ¿no? ¿Qué pasa cuando la F es cuasi convexa? Hubo después generalizaciones al resultado de Evans, dadas por Asher y Fusco, por Evans y Gariepi, por Fusco y Hutchinson, Quinta y Modica, con distintas pruebas. Algunas pruebas eran directas, la prueba de Evans era mediante el método de blow-up, una prueba indirecta, para distintos niveles de crecimiento cuadrático, supracuadrático, subcuadrático, etc. Entonces, pues el caso de minimizantes globales, ¿no? Quedó dado por este resultado de Evans. La máxima regularidad que se puede obtener es en casi todas partes y se obtiene este nivel de regularidad. Luego la pregunta era, pues bueno, justo, si no tenemos funcionales convexos, podemos tener minimizantes locales, es decir, que pues, la energía en U sea menor o igual que la energía en U, más variaciones que son pequeñas en el espacio de Sobolev. Y la pregunta es entonces, en ese caso, ¿también tendremos regularidad? Y si sí, pues ¿qué tipo de regularidad y por qué? ¿No? Y para funcionales como estos, en donde la F depende únicamente de la derivada, el resultado de Evans fue generalizado al caso de minimizantes locales por Christensen y Tajeri en el 2003, y lo que ellos prueban es que cuando estos minimizantes son locales pues, en el espacio y en un espacio de Sobolev, o con variaciones de Sobolev pequeñas, aunque sea un espacio W1Q, que no necesariamente es en el que estaba nuestro minimizante original, en todos esos casos vamos a tener que los minimizantes son también de clase C1 alfa en casi todas partes, salvo por un conjunto de medida cero. Y bueno, el resultado del que les quería platicar es una generalización de este resultado de regularidad parcial de Christensen y Tajeri para el caso en el que el integrando depende también de los términos de orden inferior, que son X y U. Y el resultado dice, a grandes rasgos, lo que sigue. Si tenemos que nuestro integrando es una función de clase C2 en la variable de las matrices, ¿no? Donde va la derivada de U, si la función es estrictamente cuasi convexa, que en un contexto como este, donde hay dependencia de X y U, significa que si congelamos el integrando en puntos X0 y U0, ¿no? Si fijamos esas variables, entonces la función que nos queda es una función que depende únicamente de Z, de la coordenada Z, y esa función en Z tiene que ser estrictamente cuasi convexa de manera uniforme para todos los X0 y U0. Necesitamos que tenga un crecimiento polinomial. Aquí puse el caso 2 para que la notación fuera más ligera. Esto es el significado de tener crecimiento de grado 2. Necesitamos también que F, para cada Z fija, F tenga una propiedad de continuidad uniforme en las variables X y U. Es decir, que exista una función como un módulo de continuidad que controle la continuidad en esas variables, y salvo por este factor cuadrático con la variable z que está fija en cada vez. Y la misma propiedad la necesitamos para la derivada en z del integrando. Estas condiciones garantizan que la ecuación de Euler-Lagrange está bien, que el punto sí va a ser un punto extremo, los minimizantes locales van a ser puntos extremos, y que todo va a estar bien definido. Se necesita también una condición más de coercitividad, en la que la función f está acotada por abajo, por esta función g, que únicamente depende de z y que también es estrictamente cuasi convexa. Y el resultado lo que dice es, pues si uno tiene una función u en este espacio de Sobolev, W1, 2, asociado a este exponente, que también vive en algún espacio W1Q, y si es minimizante W1Q local, es decir, las variaciones se dan en el espacio W1Q, entonces la función U es de clase C1
en un conjunto omega 0, que es casi todo omega. Omega menos omega 0 tiene medida 0. Esto es, de hecho, aquí va a ser no solamente continua la derivada, sino que va a ser Hölder continua localmente. Es decir, el exponente de Hölder que nos va a funcionar va a depender un poco del punto en el espacio en el que estamos. Entonces, bueno, este es el resultado de regularidad. La estrategia consiste, como muchos resultados de regularidad, en demostrar que estas oscilaciones medias, es decir, que tanto dista de U de su valor promedio en bolas centradas en X0 y radio R, esto en promedio, esta es la integral promedio, que estas oscilaciones medias estén controladas por R a la 2 alfa localmente, ¿no? Donde alfa es un exponente suficientemente pequeño, entre 0 y 1. Es una prueba directa, a diferencia de la prueba de Christensen y Tajeri, que es también una prueba por contradicción con el método de blow-up. La prueba que damos aquí es una prueba directa en la que un ingrediente principal es demostrar antes que nada que el minimizante local de hecho es siempre un poquito mejor que W1, 2. Es decir, hay un exponente estrictamente mayor a 2 en el que la función U pues, va a estar localmente. Y no solo eso, sino que la norma Q1 va a estar acotada por la norma 2 más un término que es amigable con la continuidad de Hölder, digamos. Pues esto es una especie de desigualdad de Hölder inversa, ¿no? Porque Q1 aquí es mayor a 2, es lo inverso a como tendríamos normalmente esta desigualdad. Y bueno, la otra herramienta principal que se necesita es considerar el polinomio de Taylor de grado 2 del funcional f congelado en algún punto aquí. Este f supra 0 significa que x0 y u0 están fijos, z0 es un punto conveniente, que va a ser una especie de promedio al final. Se toma su polinomio de grado 2, minimizamos al polinomio, y por el resultado que les mencionaba de los minimizantes a estas funcionales estrictamente cuadráticos, va a resultar que pues, estas funciones B que minimizan a estos integrales de polinomios son de clase C infinito, y pues dado que este P es una función que va a estar cerca, que va a parecerse a nuestro integrando f localmente, pues vamos a poder comparar a los minimizantes del funcional del polinomio con el minimizante u, el minimizante local u que nos interesa. Y vamos a transferir básicamente las buenas propiedades que tienen estos minimizantes a nuestros minimizantes locales. Esa es, muy a grandes rasgos, la estrategia que se sigue. Hay una enorme cantidad de resultados de regularidad sobre los que descansan las estrategias en las que estamos basándonos, por ejemplo, de Beck, de Hamburger, de Giaquinta, de Justi, de Christensen, de Mignoni, de Tajeri. La prueba de Giaquinta con varios otros autores es una prueba directa de regularidad para funcionales que dan pie a ecuaciones elípticas, entonces es una inspiración fuerte para nuestra demostración. Y bueno, eso es todo lo que quería contarles. Muchas gracias y nos estaremos viendo pronto.